Bienvenida a Comunicación Infinita, un podcast en el que te enseño todo lo relacionado con comunicación en niños y jóvenes neurodivergentes. Soy Sara Moreno, neurologopeda, educadora especial y autista. Hola mamás infinito. El episodio de ahora me pone en una posición un tanto incómoda porque nació al darme cuenta de lo lejos que estaba de ser una buena compañera de comunicación. Yo sé, soy terapeuta de lenguaje y aún así eso no me hace ser una buena compañera de comunicación de la nada. Así que tuve que hacer un proceso que yo sé que probablemente les sirva un montón a ustedes también. Como estoy segura que le pasa a un montón de ustedes, a mí también me costaba demasiado jugar con los niños que acompañaba, tanto de forma grupal como individual. Me sentía bloqueada cada vez que se suponía que yo no llevara la batuta y dejara al niño ser y jugar y simplemente ser su compañera de juego. Para mí era realmente un reto. Yo era, o todavía voy a decir soy, una persona a la que le gusta tener un poco el control de la situación. A mí me gustaba ser, por decirlo de alguna manera, la autoridad durante el juego. Y espero alguna se sienta identificada conmigo y sepa que estoy en proceso de recuperación para ser una compañera más sensible. Esta práctica la empecé a aplicar para mí misma antes de recomendársela a las familias que acompaño. Y la puedes aplicar si tu hijo es autista, tiene síndrome de Down, discapacidad auditiva o incluso si es neurotípico y no tiene discapacidad. Y les cuento una de las temporadas que me motivó a empezar a practicar esto. Con mi esposo, Brandon, trabajamos como papás en un hogar de acogimiento. Vivíamos con 8 niñas entre 8 y 15 años, o sea, sí, puras preadolescentes y adolescentes, o sea, un reto tremendamente enorme. Y estando allí, aunque los dos estábamos súper implicados en todas las rutinas básicas como cocinar, dormir, alistarse para el cole, las tareas, etc., mi esposo era siempre el divertido y yo la aburrida. Aunque yo me esforzara por jugar con ellas, de verdad que yo me daba cuenta que yo no podía ser igual de divertida que él. Y sí, hay un tema biológico de por medio. Las mamás solemos ser más de cuidado, o sea, de hecho, cada vez que ellas tenían alguna crisis o algo emocional, era más probable que yo pues respondiera. También si ellas estaban pasando por algún momento, pues yo hablaba con ellas, teníamos tiempo para conversar y así. Pero Brandon era como el que jugaba, el divertido y a mí no se me daba. Y probablemente eso te pasa porque yo estuve hablando justo esta semana con una mamá que me dijo exactamente eso. Es como si papá es súper divertido para jugar y yo no, o sea, yo soy súper aburrida, yo no sé cómo hacerlo y simplemente creo que no lo puedo hacer, no soy buena para esto y punto. Y ahí entendí que como mamás, creo que muchas necesitamos aprender a jugar. No es algo que se nos dé fácil o natural, especialmente cuando consideramos la forma en la que nosotras crecimos, que probablemente tampoco teníamos un modelo tan apropiado de juego o de compañeros de comunicación. Este patrón con el que se jugaba con nosotras, muchas veces pues también será el patrón que nosotros reproducimos. Y también tengo que decir que toda la forma en la que la educación está estructurada hace que creamos que los niños aprenden solamente cuando nosotros guiamos el proceso y no durante el juego libre. Y la verdad es que los niños aprenden muchísimas cosas cuando el juego no tiene una estructura clara, cuando el juego no tiene un objetivo específico. Ellos están aprendiendo y podemos confiar en ellos. Ahora quiero darte un ejemplo. Imagínate que te tiras al piso a jugar con tu hijo o hija mientras está con sus bloques. ¿Qué sería lo primero que le dirías? Tómate un momentito para pensar qué sería eso que tú te sentás en el suelo, si es que te sentarías en el suelo. ¿Qué sería lo primero que le dirías? Muchas, entre las cuales yo fui una, empiezan con un ¿qué haces? O un ¿qué es eso? ¿De qué color es? Etcétera, etcétera. Es como si los tiempos de juego los convirtiéramos de alguna manera en exámenes o en interrogatorios. La buena noticia es que esto lo podemos trabajar y quiero contarte cómo ha sido mi camino para hacerlo.
Te aclaro que este es simplemente mi camino, pero he visto cómo le ha ayudado esto a muchas mamás, así que probablemente lo que yo he hecho para mí te sirva a ti como le ha servido a estas mamás. Y el primer paso que tuve que dar fue un paso incómodo y fue grabarme. Empecé a grabarme en interacciones con los niños, ponía el teléfono por ahí escondido donde no llamara demasiado la atención y le daba a grabar. Al inicio grababa momentos así cortitos de unos minutos, pero ahora grabo literalmente sesiones enteras. Obviamente lo hago con la autorización de las familias. Y quiero que sepas también que aunque estas grabaciones a veces me sirven a mí para muestras de lenguaje, que es parte importante de lo que hago, también me sirven para observarme a mí, para ver cómo yo estoy interactuando. Y este es el segundo paso, que es todavía más incómodo, creo yo. Fácil es grabarse, pero luego tenés que revisar la grabación y verte. Al inicio, este paso lo hacía de una forma como muy intuitiva. Veía el video un par de veces y trataba de encontrar si había hecho muchas preguntas. Si había interrumpido al niño, si me notaba incómoda con el silencio, porque a veces pasa que si el niño no está hablando mucho, pues sentimos esa necesidad de llenar el silencio. Y un montón de acciones que me ponía como a ver y lo hacía como por bloques, cosa que aprendía, trataba de aplicarla en estas interacciones y la observaba en estos videos. Y poco a poco me enfocaba en detalles diferentes. Sí, te tengo que decir que por un tiempo darme cuenta de la cantidad de errores que cometía me daba muchísima vergüenza. Porque pensaba, yo que trabajo con niños, hago esto, hago aquello, me siento incómoda aquí, allá y yo que trabajo con niños los interrumpo, yo que quiero que ellos se comuniquen, soy la primera en hablar siempre y aquí tuve que hacer un proceso muy interno para aceptar que siempre estoy en proceso de aprendizaje. Tener un título no me hace a mí ser experta y ser mamá a ti tampoco te hace experta. Siempre le digo a las familias que aunque ellas son las mamás ideales para acompañar a sus hijos, no lo saben todo. Y tienen el potencial de desarrollarlo, pero tener el potencial no significa que naturalmente algunas cosas se te van a dar. Así que tuve que aceptar eso, que estoy en un proceso de aprendizaje y si tú estás en el lugar que yo estaba, pues te digo, estás en un proceso de aprendizaje también. Y bueno, yo sigo en un proceso de aprendizaje, por supuesto que sí. Pienso que este recordatorio le viene bien a muchas mamás. Muchas viven con culpa o vergüenza por no saber jugar o no jugar como lo hacen los papás de Bluey, que son 10 de 10, ¿verdad? Y el punto de vernos en estos videos es crecer. No es compararnos con otras personas o personajes incluso, porque simplemente no somos ellos. El fin es que seas una compañera sensible de comunicación, pero compañera sensible siendo vos, no siguiendo el modelo de absolutamente nadie más. Así que te recuerdo que cuando hagas este ejercicio, empezá a ver los videos con una mente de aprendiz y no con una mente crítica. Y bueno, poco a poco este proceso fue perfeccionándose para mí. Me ayudó mucho a aprender sobre el lenguaje natural asistido, las evaluaciones del entorno comunicativo y otros temas más. Y a mí me gusta usar una herramienta ahora que creé para el programa Mamá, que forma parte de un proceso de autoevaluación del estilo comunicativo de las mamás. Esto es una forma de mostrarle a las familias que no solamente se trata de que observemos las habilidades de nuestros hijos y no se trata de trabajar sobre las habilidades de nuestros hijos, sino de trabajar en nuestras habilidades, en nuestro estilo comunicativo y así ser buenos modelos de comunicación para nuestros hijos y de esa manera es que ellos van avanzando. Este recurso es una lista en la que luego de ver el video marcas sí o no a diversas afirmaciones. Te doy 3 ejemplos. 1. Prioricé la conexión y la interacción sobre los objetivos que tenía en mente. Y ahí tú marcas sí o no. Ofrecí en una o más ocasiones 2 opciones para que mi hijo pudiera elegir. Entonces tú marcas sí o no. Di al menos 5 a 8 segundos de espera luego de presentar una necesidad u oportunidad. Verás que quizás incluso en esas 3 encontrás algo que ya para ti representa un reto. Y esa es la idea. La idea es que puedas darte cuenta de tanto qué estás haciendo bien como aquello que puedes hacer mejor.
Y eso lo hacemos y lo terminamos de completar en la última parte del ejercicio. Yo te invito a que empeces a grabar interacciones de unos 5 o 10 minutos con tu hijo para luego hacer ese análisis de tu forma de interactuar. Puedes empezar con contextos más de juego y, si te animas, pasar poco a poco a otras rutinas. Yo he hecho este ejercicio con las familias incluso en la hora de dormir, comer, alistarse, ir al baño, etc. Porque en todos esos momentos podemos ser compañeros sensibles de comunicación y de hecho, pues todo el Mamá Más se centra en eso. Todo este programa está creado alrededor de esto. Además, como siempre te digo, cada momento del día es una oportunidad para depositar una intención. Puedes hacer el proceso con tu intención o usar las herramientas que he puesto en el combo mapa, que de repente y te sirve también. Abajo de este podcast te voy a dejar toda la información en un enlace por si quieres ir y curiosear. Cuando ya revisaste tu video y anotaste algunas cosas de tu forma de interactuar, va la parte más importante: analizar y tomar decisiones. O sea, no se trata solo de grabar, verte y darte cringe. Sí, se trata de verte, analizar y tomar decisiones. A mí me gusta identificar 3 acciones que me di cuenta que estoy haciendo bien. O sea, me doy una palmadita en la espalda y digo, hey, has crecido en estas 3 cosas. Me gusta también identificar 3 acciones que puedo hacer mejor. Y finalmente, una acción que me comprometo a tomar. Un cambio que en las siguientes semanas voy a comprometerme a aplicar con muchísima dedicación. Por ejemplo, yo en este momento estoy justamente trabajando que con mis procesadores gestálticos de lenguaje que están en fase 1, si ellos dicen una palabra suelta, yo no voy a responder ampliando sobre esa palabra, sino que voy a variar o hacer otras frases que estén relacionadas con el contexto. Por ejemplo, si ellos dicen bus, no voy a decir lo que más natural se me daría, como sí, es un bus, porque sé que no aporta a que amplíe su repertorio de frases, sino que voy a decir frases como los pasajeros están listos, vamos de camino, y otras frases similares a esa. No es que el 100% del tiempo voy a hacerlo así, pero sí quiero enfocarme en un 40 a 50% de las interacciones. Como ves, es solo un ejemplo. La idea es que la acción que decidas funcione para tu hijo y para vos. En resumen, te invito a hacer este proceso que sería grabar una interacción, observarlo, analizarlo y tomar decisiones para dar un paso que te acerque a convertirte en la compañera de comunicación que querés ser. Espero este episodio te sirva un montón. Recordá que te dejo en las notas de este podcast el enlace a Mapa, a mi canal de Telegram e Instagram. De verdad, espero encontrarte por todos lados. ¡Chao!